Bien, hermanos, ya estamos preparados, listos. Discipulados, Efesios 4:23, martes 12 de agosto de este 2025. Ya estamos listos. Ya se acerca el Día de la Madre aquí en Costa Rica, que es este viernes 15. Así es que las mamás están calentando. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por estas lindas oportunidades que siempre nos regalan. Flori, ¿estás por ahí, Flori? Para que nos regales una oración. Creo que no está Flori por ahí. Esa, es- Esas las reuniones virtuales parecen sesiones de espiritismo. Floris, si estás por ahí, manifiéstate. Pero bueno, no. Vamos a orar. Regálanos una oración, Esmeralda, tú. Bueno, Señor, Padre Santo, en esa hora colocamos, Señor, esta reunión. Gracias porque nos permite una vez más estar eh, unidos frente a tu presencia, Señor. Ilumínanos, ilumina nuestra mente, Señor. Cada día nuestro entendimiento sea mejor, Señor, para poder escuchar tu palabra, entenderla, razonarla y vivirla, Señor. Hoy coloco en sus manos cada familia que está aquí representada. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más reunirnos. Amén y amén. 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 Muchas gracias, Amén. Esmeralda. Amén. Amén. Bien, bueno, vamos a arrancar. El domingo, bueno, no sé si vieron la prédica el domingo que compartimos en la iglesia, que Sí, hablamos de Señor. la parábola de la viña, ¿no? Aquella, ¿acuerdan que a veces es como tan... Hoy está viendo la prédica otra vez y me parecía tan, pues, oye, no increíble, porque obviamente no se trata de si es increíble o no, sino lo asombroso que es la palabra, ¿no? O sea, cómo el Señor utiliza tantas situaciones naturales para cosas tan trascendentales como es la vida espiritual. Por ejemplo, eso de la importancia de uno siempre permanecer hasta el final, porque ¿de qué le sirve a uno? eh, por ejemplo, lo que hablamos el domingo, de haber entrado a la viña y todo ese asunto, si al final no se sostiene, ¿no? ¿Cuánta gente no conocemos nosotros que ha arrancado en estos caminos y hoy por hoy ya no están, ¿no? O sea, no están porque murieron físicamente algunos, otros porque murieron espiritualmente y otros porque se han enfriado, se han estancado, porque acuérdense que el no avanzar, pues a la larga eso también es retroceder, ¿no? O sea, porque de esto se trata de avanzar como tal. Entonces, quería compartir con ustedes un mensaje para que lo desarrollemos, lo llevemos, precisamente como muy enfocado a eso, ¿no? A lo que veíamos el domingo, a lo que les estoy contando de que pues, las matemáticas de Dios siempre son diferentes, ¿no? O sea, siempre van en contravía a lo que este sistema siempre nos trata de mostrar y de vender. Voy a compartir en la pantalla y lo vamos desarrollando, ¿no? Ustedes me avisan si la ven. Señor. ¿Sí? Sí se ve, pastor. Sí, Ok, pastor. bueno, esto es en línea a eso de que aquí no se trata de cómo uno empezó, ni a qué edad empezó, ni cuánto tiempo llevas, ni nada de eso, sino aquí siempre lo más importante es cómo vamos a terminar, ¿no? O sea, de hecho, por eso la palabra hace tanto énfasis, el que persevere, el que se mantenga hasta el final, el que no caiga, el que se sostenga, bueno, todo eso, ¿no? Siempre, porque al final lo más importante es cómo termine uno, ¿no? Yo creo que todos hemos escuchado ese dicho que dice que lo que mal empieza, mal termina, ¿no? Todos lo han Señor. escuchado, ¿cierto? Sí, Sí. Bueno, eso es lo que a uno le enseñan. Lo que mal empieza, mal termina. Bueno, no necesariamente, ¿no? En la matemática, y sobre todo en las matemáticas de Dios que son bien diferentes, porque no necesariamente lo que mal empieza termina mal, como tampoco necesariamente lo que empieza bien termina bien, ¿no? Un buen inicio, pues tampoco le garantiza a uno un buen final. Eso es una realidad.
Sí hay consejos de la palabra para cualquiera de los dos casos. O sea, si uno arranca bien y se mantiene, pues obviamente hay versículos para eso. Por ejemplo, como Primera de Corintios 10:12 que dice que el que piense que esté bien o que esté firme, pues que mire que no caiga. Entonces, si uno arranca bien y se mantiene, pues uno lo que tiene que hacer básicamente es mirar que no caiga, ¿no? Y las armas las tenemos, las herramientas las tenemos. Si uno arranca mal, y en el camino lo reconoce y endereza su vereda, pues lo que dice el proverbio usted es, reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tu senda, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Entonces, en las matemáticas de Dios no es tanto como arranquemos, recuerde, si usted arranca bien, puede que usted termine bien. Si se sostiene, si usted arranca bien, puede que termine mal. Si flaquea, si usted arranca mal y endereza su camino, pues terminará bien. Entonces, hay muchas opciones, pero al final todas coinciden en algo, hay que terminar bien. Esa es la realidad. Yo creo que todos a la larga queremos terminar bien, ¿no? Entonces, el libro de Gálatas, que varias veces lo hemos usado y todo eso, y hemos usado algunos pasajes de ahí, ilustra muy bien esto que les estoy comentando, de una molestia que Pablo expresó a la iglesia, ¿no? De Gálatas, básicamente. Después vamos a llegar a un versículo que es el que nos va a ayudar. Pero sí es bueno que recordemos, porque ya, y digo recordar porque ya lo hemos visto, creo que algunas veces, del libro de Gálatas, que nos sirve, muchos pasajes de los 6 capítulos que tiene nos sirven para ilustrar esto que estamos hablando precisamente, porque fue algo que le pasó a la iglesia de Galacia, ¿no? Entonces, el libro de Gálatas, nada más para que nos metamos en el contexto, es una carta, ¿no? Acuerden que como es una carta, por eso las cartas empiezan con un saludo, que le llaman salutación. Después viene todo un desarrollo de la carta y al final viene una despedida, ¿no? Como toda carta, ¿no? Algunas cartas son más largas que otras. Hay cartas de diferentes motivos, como por ejemplo el domingo hablábamos en la radio de la carta que Pablo le escribió a los filipenses, que era una carta elogiando a la iglesia, agradeciendo a la iglesia y siempre aconsejándolos. En este caso de la carta en este caso de la carta a los Gálatas, hay cierta molestia en Pablo, ¿no? Y no solamente molestia, sino decepción, precisamente ligado con esto que estamos hablando, de que la iglesia empezó bien y después como que se estaba desviando, ¿no? Entonces, él arranca la carta con un saludo muy duro, y los que tengan la Biblia ahí en el libro de Gálatas, porque empieza él diciendo, presentándose, ¿no? Yo soy Pablo, apóstol y él pone entre paréntesis algo que dice, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y cierra el paréntesis. ¿Ustedes saben cuando uno pone algo entre paréntesis, qué significa eso? Como que resalta Como que quiere hacer destaca. énfasis en eso, ¿no? Como, ¿me entiendes? O sea, Sí, él hace quiere hacer un- énfasis en eso. Cuando él dice, yo soy apóstol, pero ojo, no cualquier apóstol, ¿ah? O sea, no, a mí no me nombró ningún hombre, porque realmente a Pablo no lo nombró nadie, a Pablo no lo nombraron los otros apóstoles. A Pablo lo escogió el Señor directamente y lo formó el Señor. Por eso es que él dice ahí, y yo soy Pablo apóstol, pero ojo, no apóstol de hombre ni nada de eso, sino por el mismo Jesucristo, básicamente que fue al que Dios lo resucitó de los muertos. Entonces ahí como dice, cierro el paréntesis, acabo la aclaración, ¿no? Entonces él empieza la carta básicamente con esa, como dice, mostrando credenciales, ¿no? Y más adelante en el versículo 6 cuando habla de que no hay otro evangelio, él muestra su decepción, ¿no? Porque pues obviamente él dice, está muy impresionado de lo rápido que la iglesia se despió, o sea, y él comienza a hablar de eso, de que está maravillado de que tan pronto él se fue, básicamente ellos comenzaron a seguir un evangelio que no era, ¿no? Y bueno, y después comienza a decir que no es que haya otro evangelio, sino que en estos días, acuerda que estuvimos hablando en la iglesia de que algunas personas han venido a perturbar al evangelio y todo ese asunto. Y entonces él comienza ahí en el capítulo 1 a defender mucho su ministerio, ¿no? Básicamente en el capítulo 1, el verso 11, cuando habla de que el evangelio de él no es según hombre, sino de Dios, que él lo recibió directamente por revelación de nuestro Señor Jesucristo, por cuanto agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia y se reveló a mí. Entonces, él comienza como digamos, lo que él dijo en el primer versículo, decir, yo soy un apóstol de Jesucristo, instruido por Jesucristo, preparado por Jesucristo, no de hombre ni nada de eso, ¿no? Entonces es lo que empieza ahí.
Y en el versículo 2 inclusive también él se pelea con Pedro, perdón, y todo eso. Y él hace énfasis de que los otros apóstoles, a los que él llama los de la reputación, no le enseñaron nada, ¿no? O sea, ellos no tenían nada que enseñarle porque ya él todo lo sabía, ¿no? Y bueno, en el capítulo 3 es donde él viene, viene este reclamo que está muy ligado a lo que vamos a hablar hoy, cuando él habla del capítulo 3 les habla de insensatez, ¿no? Acuérdate que una persona insensata es aquella como irresponsable, que le falta juicio, que es imprudente, que le falta madurez y todo ese asunto. Entonces viene este versículo cuando le dice que ustedes empezaron en el espíritu y ahorita van a terminar en la carne, que es lo que hablábamos ahora, ¿no? Gente que empieza bien y termina mal. A veces uno lo ve en el año, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, ahorita estamos en agosto, que es el mes 8. Hay gente que de pronto empezó el año bien en el espíritu y por allá en Semana Santa se fueron carnalizando y ya este mes 8 como que van terminando y al final termina el año en la carne, ¿no? Entonces es como algo parecido a lo que él le está diciendo a la iglesia. Ustedes empezaron bien, pero se dejaron fascinar, ¿no? ¿Y qué es fascinar? Bueno, fascinar es ejercer alguna atracción irresistible sobre alguien o sobre algo haciendo uso de cualidades extraordinarias. Eso es fascinar, ¿no? Entonces la fascinación casi siempre uno la asocia como a la magia, al ocultismo, ¿no? Porque dice, lo tiene fascinado, ¿no? Pero no, realmente la fascinación no es que sea mala siempre y cuando depende de qué es lo que a uno lo fascina, ¿no? O sea, si uno tiene, por ejemplo, hubo un profeta que no usó la palabra fascinar, pero sí él habló de seducción, ¿no? Que él decía que Dios lo había seducido. ¿Ustedes se acuerdan qué profeta fue ese? Jeremías. Jeremías, ¿se acuerda que Jeremías quería tirar la toalla o quería renunciar a su ministerio, a la labor, porque él dice que cada vez que hablaba se metía en problemas y quería ya no volver a hablar de Dios ni nada de eso, pero no pudo, ¿por qué? Porque él lo había seducido, ¿no? Que tiene que ver algo con fascinar. La atracción que sentía era ineludible, ¿no? Irresistible como tal. Entonces él hablaba de eso. En el capítulo 3 hace el reclamo, obviamente, a la iglesia. En el capítulo 4 les dice que ellos son niños en Cristo y que en la medida que mantengan en esa condición de niños, pues no van a llegar a ningún lado, ¿no? Porque un niño de nada difiere de un esclavo. Porque acuérdense que un esclavo, ¿cuáles son las características de un esclavo? ¿Cuáles son las características de un esclavo? Alguien que me diga algunas. Sigue órdenes. Sigue No órdenes, tiene voluntad propia. no tiene voluntad propia, No tiene libertad. no tiene libertad. Entonces, si ustedes se ponen a ver esas cualidades, pues así son los niños, ¿no? Los niños no es que tengan total libertad, ellos no se pueden mover con libertad, ellos siguen órdenes, ellos, pues, aunque obviamente los niños piensan, pero ellos no tienen voluntad propia en el sentido de que ellos no es lo que ellos quieran, es lo que sus padres o tutores quieran. Entonces, por eso él les pone esa comparación y dice, vea, ustedes son niños, tienen que crecer, tienen que salir de ahí, porque por más que ustedes sean herederos de las promesas y todo eso, pero si se mantienen como niños, pues van a ser como esclavos. Entonces, sálganse de ahí, ¿no? Es lo que él les dice en el capítulo 4, básicamente. Y por eso es que antes del 4:8, él los exhorta a no volver a la esclavitud, ¿no? Porque ya hizo ese paralelo de niñez y esclavitud. Ya en el capítulo 5. Básicamente lo que les habla a él de que estén firmes en Cristo porque ya Él los hizo libres y que no se volvieran a meter a yugo de esclavitud, a practicar cosas, porque acuerden que en las iglesias siempre llegaba Pablo. ¿A qué esclavitud se refiere esa? Cuando Pablo les dice, hey, ya no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿A qué esclavitud se refiere Pablo cuando le hablaba a las iglesias? Bueno, alguien podría decir, pastor del pecado, sí, puede ser, pero había otro tipo de esclavitud a la que querían Las someter, leyes mosaicas. Todos. que los querían judaizar, ¿cierto que sí? O sea, porque cuando Pablo se iba, acuérdense que Pablo, las iglesias están conformadas por gentiles, ¿no? Todas estas iglesias de Galacia, Filipos, eran ciudades casi que romanas, algunas, o sea, no eran judías como tal, ¿no? Y entonces, claro, cuando Pablo se iba, inmediatamente caían los judíos que vivían ahí y querían judaizarlos, ¿no? Entonces, él les decía, pero ya ustedes fueron liberados de esa esclavitud, del cumplimiento de la ley, de las obras de la ley, ¿y para qué van a volver a eso? ¿Me entienden? Entonces, era lo que él les decía, mantengan firme. Y entonces les dice por allá en el 5:6,
y porque, acuérdate esta frase que ustedes la han escuchado, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama un poco de levadura, leuda toda la masa. Cuando Pablo habla a la iglesia, le dice, porque en Cristo ni la circuncisión vale ni la incircuncisión. ¿A qué se está refiriendo? A la ley. A Pero las cuando él leyes habla, judías. sí, pero cuando él habla ni la circuncisión ni la incircuncisión, o sea, que, ¿quién sería un circunciso y quién sería un incircunciso? Un judío y un gentil. Exacto, Elsa, gracias. Los judíos y los gentiles. Cuando él dice, vea, aquí ya en Cristo no hay ni judío ni gentil. Ahorita lo más importante aquí es una nueva creación, ¿no? En Cristo es una nueva creación, básicamente, ¿no? A eso se está refiriendo. ¿Por qué? Porque los gentiles los querían volver judíos, ¿no? Era lo que conocemos como la judaización, o que lo quieren judaizar. Ya en el capítulo 6, que es la parte final de la carta, obviamente en el 6:3 viene algo que es importante, que él dice, hermanos, si alguno fuera, bueno, en el 6:1, si fuera sorprendido, ustedes obviamente restáurenle con espíritu de mansedumbre, sobrelleven las cargas unos de los otros, cumplan la ley, pero la ley de Cristo. Y les dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, así mismo se engaña, ¿no? O sea, esto de creerse algo que uno no es algo que siempre ha estado presente en todos los tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque la humanidad es la misma de siempre. Siempre no falta el que se cree ser algo cuando realmente no es nada, ¿no? El Señor se lo decía también a los fariseos, ¿no? Ustedes juegan de mucho liderazgo, juegan de muchos padres espirituales, juegan de yo no sé qué, pero al final ustedes no son nada, ¿no? También se lo escribió a una iglesia, ¿se acuerdan? De una de las 7 iglesias que le decían, es que ustedes dicen que están vivos, pero ustedes están más muertos, que ustedes dicen que son ricos y son unos miserables. Entonces siempre ha habido esa disyuntiva, ¿no? De que el que se cree ser algo, el que se cree ser algo. Por eso uno no debe confiarse con creer que es algo o creer que está bien o sino que uno tiene que asegurarse, ¿no? Aquí no se trata de si yo creo que estoy bien, sino asegurarme que estoy bien, ¿no? Y obviamente formas de comprobarlo, pues las hay, ¿no? Básicamente, ¿no? Y entonces ahí va, y después en el del versículo 7, pues comienza una serie de recomendaciones finales que les dice que no se engañen, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra, eso recoge, y si ustedes siembran para la carne, pues recogen en la carne, y si siembran para el espíritu, en el espíritu, no se cansen de hacer el bien, así que en la medida en que tengamos oportunidad, pues hagan el bien a todos. Entonces, ha sido un recorrido muy, muy rápido por la iglesia, por la carta a Gálatas. ¿Y por qué Gálatas? Porque es exactamente la carta que hace mucha referencia a esto que estamos hablando, de la importancia de que si usted empieza bien, pues se mantenga, ¿no? Y que si usted arrancó mal, pues enderece su camino, ¿no? Enderécelo y cuando lo haya enderezado, no deje de buscar a Dios en todo su camino y Él le enderezará la senda como tal. O sea, yo les he contado que, bueno, yo cumplo 21 años de cristiano ahora en agosto, a finales de agosto. Y en esos 21 añitos, pues, pues uno ha visto de todo un poco, ¿no? O sea, una cantidad de gente que arrancó con uno. Y yo a veces lo veo en la radio, ¿no? Entonces, La- usted nació eh, lo- en lo- los, Cristo. los que nos han seguido en la radio, antes nosotros éramos un grupo grandísimo los que íbamos a la radio y yo a veces me pongo a pensar, bueno, ¿dónde estará toda esa gente, man? Era mucha gente o la gente de la iglesia con la que compartíamos. A veces veo fotos de discipulados de cuando estábamos acá en Pavas, 20, 25 personas y digo, y de todos ellos no veo a nadie. No estoy diciendo que estén perdidos, ni mucho menos, pero no los veo, ¿no? Algunos sí sabe uno que ya no andan en nada, ¿no? Entonces, en todos estos años he visto gente que arrancó bien y hoy ya no están, o sea, gente buena, gente que predicaba muy bien y todo ese asunto, hablaban del evangelio con mucha propiedad y todo eso. Y pues hoy uno ve algunos casos de gente hundida en vicios, divorciados, gente que ya no se congrega en ningún lado, ya no va a nada. ¿Me entiende? Entonces, ahora usted dirá, pastor, y el hecho de que no se congreguen están perdidos. No, no, no. Digo que no se congregan porque están totalmente apartados, ¿no? O sea, de la iglesia como tal. Bueno, habrá otros casos de gente que no se congrega por otras razones, pero pues eso es un tema ya muy, muy comentado, ¿no? Entonces, ahí le surge a uno la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué muchos arrancan bien y terminan mal? O sea,
Hoy me mandó un mensaje un muchacho, dos audios, uno como de 13 minutos, otro como de 15. Yo no sé a estas alturas del partido cómo hay gente que manda audios de 15 minutos. Entonces, le puede poner una inteligencia artificial, ¿no? Hágame un resumen. Pero no, uno lo oye y todo eso, y a veces, y yo me ponía a pensar que imaginen lo que es algo tremendo. El muchacho me dice, pastor, es que había perdido los contactos porque me robaron el teléfono hace 20 días. Y yo digo, hace 20 días, pero si yo con ese muchacho no sé nada de él hace como 5 años. ¿Me entiendes? Entonces, entonces es como curioso eso. Como que tienen sus momentos de bajonazo y entonces ahí sí buscan algún consejo o algo, pero es la misma historia, o sea, es como escuchar, como que ese audio, si yo lo comparara con hace 5 años, es la misma, no ha habido ningún cambio como tal, ¿no? Entonces, hay gente que te escribe que no ha vuelto a la iglesia porque están confundidos, porque están desanimados, y yo digo, pero... ¿no se supone que en esas situaciones es donde uno más debería buscar las cosas de Dios o buscar rodearse de gente en la cual uno pueda sentirse como en familia, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan una idea más o menos de la confusión que hay en la mente de las personas creyendo que las cosas de Dios, pues a la larga son como la última opción, ¿no? O sea, ensayan tantas cosas y creen que lo de Dios, pues es lo último, ¿no? Entonces, Pastor, sí, señora. ajá, pero, o sea, los ejemplos que tú das o conoces, hay señales, ¿no? Señales que uno ve, tal vez. Y yo no sé si vas ahora a ahondar por qué pasa esto, que empiezan mal, ve bien y terminan como terminan o se estancan. ¿Sí me entiende? Porque a veces uno dice, bueno, algo pasó, no hubo un genuino arrepentimiento, no renovó la mente. Gracias, Mile, Entonces, me acabas de matar el mensaje, pero bueno, no importa. No, mentiras. No, sí, ahorita lo vamos a ver. Estamos arrancando, estamos en la plataforma. Estamos en los primeros 30 minutos. No, no, Pastor, ¿le sí, puedo hacer una pregunta? claro, Esmeralda. Dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Me puede explicar eso? ¿Cómo fue? El que es en ¿Cuál es la Gálatas está. cita? Gálatas 6, Ah, bueno, sí, 6. estamos en Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Me puede explicar eso? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea, en otras cosas, bueno, obviamente, porque el capítulo 6 de Gálatas que estábamos viendo ahí es como la despedida de la carta, ¿no? O sea, ya son como recomendaciones que Pablo le está dando a la iglesia, porque si lo vemos en todo el contexto, si tú ves desde arriba, él comienza a hablar de que veas y ven a alguien que es sorprendido en alguna falta, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, que cada uno lleve las cargas de los otros, que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse porque cada uno va a llevar su propia carga. Y entonces comienzan a haber una serie de consejos, ¿no? Dice, el que es enseñado en la palabra, digámoslo así, o sea, cuando dice que el que es enseñado, por ejemplo, en este caso, si yo soy el que estoy dando una enseñanza, ustedes son enseñados en la palabra, ¿no? Entonces dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, que varias veces Pablo le ha dado ese consejo, inclusive se lo daba a Timoteo cuando le decía, que siempre tuviera en cuenta lo que ha aprendido, pero eso sí, sabiendo de quién lo has aprendido, ¿no? O sea, nunca olvidar realmente de quién es el que ha instruido como tal y hacerlo partícipe de las buenas cosas. O sea, siempre ser agradecido, digámoslo, con la persona que instruye como tal, ¿no? Porque él obviamente les está dando ese consejo, que sería el mismo consejo que Dios da cuando le daba al pueblo y le decía, hey, ustedes acuérdense de no olvidarse, ¿no? ¿Quién es el que los sacó de ahí, de donde estaban como tal? Que siempre es una recomendación, ¿no? De ser agradecido con el que ha instruido. Por lo menos así lo veo yo, ¿no? Hacer partícipe de Sí. cosas buenas. O sea, como dicen por ahí un dicho, honor a quien honor merece, ¿no? O sea, o Dios honra al que le honra como tal. Entonces, porque Ah, si ya. tú lo sigues viendo, son consejos, ¿no? Dice, no os engañéis, nadie puede ser burlado porque el que siembra para su propia carne, no se cansen de hacer el bien, así que tengan oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pero básicamente es el versículo que dice Esmeralda, el que es enseñado en la palabra, es decir, digamos, el discípulo, En haga este caso, usted partícipe de quien nos toda cosa enseña. buena al que lo instruye. ¿Perdón? No.
Sí, en este ¿Cómo? caso usted nos enseña y que nosotros lo hagamos partícipe a usted de toda cosa buena. Pues sí, en otras palabras, en un lenguaje coloquial que, o sea, valoren lo que se les instruye, porque en otras Ah, palabras, Pablo le había dicho a Timoteo lo mismo, pero es decir, vean, valore lo que usted ha aprendido, pero eso sí, sabiendo de quién lo ha aprendido, ¿no? Porque si has aprendido algo malo, o sea, no lo consideres, o sea, siempre hay que ser muy selectivo, no necesariamente todo lo que uno aprende es bueno, ¿no? Acuérdate que hay gente que aprende cosas malas, ¿no? Entonces, básicamente a eso se refiere. Buenas noches, pastor. Bendiciones a los hermanos también. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Todo Eh, bien? bien, gracias a Dios. Pastor, yo considero que en ese versículo que dice la hermana Esmeralda, ¿verdad? Cuando uno está caminando, ¿verdad? Uno, digamos, si uno tiene algún progreso espiritual, ¿verdad? O algo que le ha pasado así y que lo motivó a orar, oró por alguien y esa persona recibió una sanidad o algo, uno entonces uno le comunica también, ¿verdad? A quien lo está instruyendo a uno, porque eso me imagino que también lo llena de gozo, ¿no? Sí, sí, es bueno. Acuérdense lo que también dice la palabra, ¿no? Y no me refiero solo a los padres, y tampoco quiero decir pues que uno es padre espiritual, por eso no estamos hablando de eso, pero dice que no hay mayor gozo para un padre, entonces reemplacen padre para un maestro, para un pastor, que no hay mayor gozo que saber que sus hijos, es decir, sus alumnos, sus discípulos, están caminando bien, en la verdad, ¿no? Entonces, eso satisface y es bueno en la medida en que un consejo o algo así haya servido, pues que uno muestre ciertamente algo de agradecimiento y uno considere eso, ¿no? Básicamente. Pero sí, sí, Oscar, tienes razón, es ¿También se bueno hacer refiere a las ofrendas, pastor, o no? pues no lo dice la palabra ahí, ¿no? Porque ahí está hablando de buenas obras, no dice de toda cosa buena al que lo instruye, ¿no? O sea, básicamente hay muchas maneras, Elsa, de hacer visible o hacer palpable el afecto, el cariño a eso. A Pablo, Invitarlo a comer, pastor. podría ser. A Pablo, por ejemplo, muchas iglesias querían ayudarlo y él rechazaba la ayuda, porque cuando hay ayudas así en dinero y todo eso, hay gente que no lo ve bien y más bien se aprovechan de eso para criticar, ¿me entiendes? Él fue muy selectivo, él solo recibió ayudas de la iglesia de Filipos porque él confiaba mucho en la iglesia y sabía que la iglesia lo iba a tomar a lo bien, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día, digamos, no se usa como en aquella época, ¿no? O sea, es como muy complicado que uno diga, pastor, aquí le traje un marrano. Y entonces, ¿me entiende? Bueno, obviamente es un ejemplo. Pero entonces la gente que prefiere hacerlo, pues por medio de ofrendas y todo ese asunto, pero no necesariamente es eso. El cariño, el agradecimiento se demuestran de muchas maneras que no necesariamente tienen que ser por medio de las ofrendas, ¿no? En algunos casos se puede usar, ¿no? Pero pienso que la mejor retribución, digámoslo de uno, es ver que realmente la gente valora la enseñanza, que caminen bien, ¿no? Básicamente es eso. Ok, bueno, entonces, ¿por qué? Lo que Milena preguntaba ahora, ¿por qué muchos arrancan bien y terminan mal? Pues no hay una respuesta única para todos, o sea, no es que sea una sola norma, básicamente, para todos. La Biblia nos da algunos ejemplos y ustedes se van a dar cuenta que el entorno de las diferentes personas era totalmente diferente. Por ejemplo, en el caso de Adán y Eva. Adán y Eva tenían un entorno, pues uno podría decir que era sí, que era un paraíso. Pues sí, era un paraíso, ¿no? Pues obviamente ellos vivían ahí. En el caso de Eva tenía un hombre que es el hombre que toda mujer quisiera, obviamente un hombre a imagen y semejanza de Dios. Imagina, ¿qué más quisiera tener una mujer que su hombre, su esposo, su pareja? Sea una persona hecha a imagen y semejanza de Dios. Wow, eso sería lo mejor para cualquier mujer, ¿cierto? ¿Sí? Tenían todo, tenían ahí una cantidad de animales, tierra, frutos, fructifíquese, bueno, tenían todo, pero aún así desobedecieron, ¿no? Entonces, y todos sabemos la historia de Adán y Eva, o sea, ya sabemos que Eva primero por prestarse a conversaciones que no deberían ser y todo eso, pero era un entorno diferente, ¿no? En el caso, por ejemplo, en 2 de Timoteo 4:10, Pablo hace referencia a un colaborador del que se llama Demas, que era un estrecho colaborador de Pablo, porque pues si él lamenta que Demas lo haya dejado es porque era un buen colaborador, ¿no? Porque yo no creo que Demas sea el único que estuvo con Pablo y después lo dejó, pero él en el caso de Demas sí lo menciona y dice que él empezó a amar las cosas del mundo, o sea, ese fue otro entorno, ¿no? El rey Usías, allá en 2 de Crónicas 26, dice la palabra, por ejemplo, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre.
y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que él buscó a Jehová, él lo prosperó. O sea que iba bien el asunto. Pero más cuando ya era fuerte, dice, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Entonces, este es otro ejemplo, ¿no? Una persona que comenzó a hacer las cosas bien en el momento que asumió su reinado, empezó a hacer las cosas bien delante de Dios y todo eso, y mientras estuvo con Dios, Dios lo prosperó. Cuando dice que Dios lo prosperó, pues no solamente en lo económico, sino que seguro le dio muchas batallas, eh, venció en muchas guerras y todo eso. Pero a veces esa, digamos, esa prosperidad, llamémoslo así, hay que saberla manejar, ¿no? Porque le puede pasar a uno lo que le pasó al rey Usías, que se enalteció su corazón y ya, y eso era exactamente lo que se refería el Señor cuando le decía al pueblo, vea, cuando ustedes lleguen a la tierra prometida, acuérdense de no olvidarse de mí, porque no vaya a ser que cuando estén allá y comiencen las vaquitas a dar terneros y leche y todo eso, y entonces ya ustedes se enaltezcan y ya crean que es por ustedes, pero acuérdense en quién es el que los sacó de allá, ¿no? Porque esa es la naturaleza del ser humano. Hay mucha gente que mientras está en la adversidad se agarran de las cosas de Dios, se aferran, postran rostro al suelo y todo eso, y cuando la situación mejora ya aflojan y se apartan, ¿no? Y al mejor estilo de los jueces, abajo, arriba, ¿no? Entonces, el entorno es diferente, ¿no? Si uno ve el entorno de Saúl, diferente también. Ustedes saben que Saúl, pues empezó bien en el sentido de que fue ungido y todo ese asunto, pero ya después se fue desviando y fue bajando la guardia y se desvió, ¿no? Judas empezó bien porque él arrancó con los discípulos, todos, al final pues ya sabemos lo que le pasó a Judas, Sansón ni se diga, escogido Todos antes de nacer, todos Nazareo, empezaron. bueno, el Espíritu Santo lo usaba, digámoslo así, bueno, tantas cosas, pero todos sabemos que Sansón al final cayó por ese coqueteo, digamos, ese abuso, ese exceso de confianza de estar coqueteando con el mundo, ¿no? Pero bueno, esos ejemplos está bien, ¿no? Pero hay un ejemplo bienísimo, un ejemplo que siempre usamos y varias veces lo hemos usado, pero y quería refrescar hoy esto, de un hombre que arrancó súper bien, o sea, súper bien, pero al final terminó súper mal, ¿no? ¿Cuál es? Salomón. Ahí Salomón, todos esos terminaron mal. Pero Salomón es un ejemplo típico, ¿por qué? Porque Salomón tuvo todo, ¿no? Salomón tuvo de todo, pero al final lo perdió todo también. Entonces, bueno, hablemos un poquito de Salomón. El rey Salomón, bueno, ustedes saben que fue el tercer rey del reino unificado, porque el primero, ¿cuál fue? David, Saúl. Saúl, acuérdate, el primero fue Saúl, el segundo fue David y el tercero fue Salomón. ¿Y el cuarto? El reino fue Dividió Ahí el fue reino. cuando de se dividió Salomón. el reino Eh, con el sí. hijo Jeroboam y sí, con Jeroboam Con el y general, con Roboam. Sí, al final ya cuarto no hubo unificado, por eso es el tercer unificado, porque ya después de Salomón el reino se dividió en dos, el norte y el sur y todo ese asunto. Pero bueno, el caso es que Salomón fue el segundo hijo de David y fue designado rey a los 20 años, o sea, a los 20 años se le designó rey. Y entonces miren el inicio de Salomón, o sea, ahí en Primera Reyes 4:29 dice la palabra, y dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Tanes, Raíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3.000 proverbios y sus cantares fueron 1.005. También disertó sobre los árboles, desde los cedros del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra donde había llegado la fama de su sabiduría. ¡Wow! Entonces, imaginen ustedes ese arranque de Salomón, o sea, un arranque tremendo, ¿no? O sea, no nos queda duda a los que estamos aquí, yo creo que Salomón arrancó bien, ¿no? O sea, bien. Es más, no lo menciona ahí porque no está en ese versículo, pero qué mejor manera de arrancar que impresionando a Dios, ¿no? Acuerdan que Dios le dijo a Salomón que le pidiera lo que él quisiera y él le pidió sabiduría y eso impresionó a Dios, ¿no? Entonces fue definitivamente un buen comienzo y no solamente un buen comienzo, sino un prometedor comienzo, ¿no?
Salomón, aparte de nuestro Señor Jesucristo, porque sin duda nuestro Señor Jesucristo es el más sabio que hay, pero aparte de él, Salomón es el hombre más sabio que ha vivido en este mundo. Aunque algunas personas, algunos estudiosos, a veces ustedes se acuerdan que yo lo he dicho, algunos estudiosos dicen que hubo, bueno, obviamente aparte del Señor Jesucristo, que hubo alguien más sabio que Salomón. ¿Quién se imagina? Daniel. Daniel. Algunos dicen que Daniel fue más sabio que Salomón. Lo que pasa es que Salomón, pues obviamente tiene la particularidad de que quedó registrado en la palabra de que él tuvo ese episodio con Dios de la sabiduría y todo ese asunto, ¿no? Pero bueno, digamos que sí, que Salomón es, digamos, conocido por su sabiduría. Entonces a Salomón se le dieron algunos privilegios, ¿no? O sea, se le concedió el privilegio de ser, por ejemplo, quien construyera el templo en Israel, que no se le permitió a David, porque David quería construir el templo, pero a David no se le permitió. Ese privilegio se le dio a Salomón. David obviamente hizo lo suyo. ¿Acuerdan de ese pasaje que hay de David con Salomón como padre, que David ya iba a morir y llama a Salomón y le dice, bueno, yo ya me voy a ir a dormir el sueño de todos, como que ni se llama a morir, pero quiero darte un consejo, o sea, pórtate como hombre, teme al Señor. Bueno, le dio todos los consejos que en buena teoría todos los padres deberíamos dar a los hijos, ¿no? O sea, pues cualquiera podría decir, pastor, ¿y de qué sirvió eso si al final Salomón se desvió? Bueno, pues eso es cosa de Salomón, ¿no? Eso ya es cosa de él. Uno como padre cumple lo que tengamos que hacer, como padre o madre, ¿no? De decir lo que tengamos que decir. Si los hijos se desvían, pues ya es cosa de ellos, pero uno por lo menos puede dormir tranquilo en que se lo dije, ¿no? Se lo dije. Entonces, Salomón realmente tenía todo para haber sido el mejor rey de la historia, ¿no? Tenía sabiduría, tenía poder, tenía riquezas, tenía de todo, ¿no? Pero al final, ¿cómo fue el final de Salomón? Bueno, en Primera Reyes 11:9 dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese dioses ajenos, mas él no lo guardó lo que mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Entonces, ese fue el final de Salomón. Imagínense con ese arranque que tuvo, ese inicio. Entonces, sí vemos en la figura de Salomón aquello de que no es como arranques, no es como empieces, sino como termines, ¿no? Inclusive ni siquiera no como arranques y como te lleves, sino como termina. Al final, hay un dicho que dice que en la puerta del horno, ¿qué? Se quema el pan. Eso, Oscar. Bueno, en la puerta del horno se quema el pan. Entonces, ¿qué quiere decir ese dicho? Que por ejemplo, en el caso de Salomón, uno puede llevar una vida recta, recta, y al final se puede caer, ¿no? ¿O no han visto ustedes esas carreras esos videos que salen en redes sociales de dicen, no celebre antes de tiempo? ¿Han visto? Que van unos atletas ahí, faltan unos metros y comienzan a celebrar y a tirar besos y viene otro atleta por detrás y, y se le pasa. ¿Lo han visto, no? Entonces, hay que asegurarse nada más de llegar hasta el final. ¿Por qué? Porque ahí es donde está lo importante, ¿no? ¿De qué me sirve haber sido el primero en toda la carrera si al final alguien se me adelanta y gana, ¿no? Al final los segundos, dice, pero ¿qué es segundo? No, 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 no digamos mentiras que en las carreras al que recuerdan siempre es el primero, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? Por eso, y Pablo la tenía clara. Pablo decía, no, yo tengo que cuidarme porque no vaya a ser que yo habiendo sido heraldo para muchos, venga a ser yo descalificado, ¿no? ¿De qué me serviría a mí haber llevado mucha gente a los pies de Cristo y al final yo me pierda? No, no, no. Entonces, ese fue el final de Salomón, triste final. Al final quedará registrado que Dios se enojó con Salomón y qué triste es que uno termine sus días y que quede registrado eso de que Dios se enojó con uno, ¿no? Entonces, eh, uno podría pensar que la Biblia es un libro, obviamente, toda la escritura es inspirada por Dios, que nos mostrara, por ejemplo, sus siervos, los siervos de Dios con todas las fortalezas que tenían, pero no es así. La Biblia nos narra tanto aciertos como errores de esos grandes siervos. ¿Por qué creen ustedes que es importante que la Biblia nos muestre tanto errores como aciertos de los siervos que están ahí? ¿Por qué creen? para no repetirlos. Para no repetirlos, ¿qué más? Para que veamos que, pues, que en realidad los hombres que se describen en la Biblia y algunas mujeres, pues estaban expuestos a debilidades y aún así, pues demostraron que con el
que con la compañía de Dios, pues se podía salir adelante. Correcto. Sí, para que se Yo, vea que servir a Dios o caminar con Dios no es para superhombres, pues. No es que hay que ser un superhéroe, no, somos personas, Santiago habla de Elías y dice que Elías era una persona que tenía nuestras mismas pasiones y por eso fue que se asustó con Jezabel y fue y se escondió a una cueva y le dio depresión y quería morirse. ¿Por qué? Porque era un hombre como común y corriente, ¿no? Entonces tenía sus fortalezas, pero también tuvo sus momentos de debilidad. Entonces, por eso la Biblia nos muestra eso. Un rey David al que la Biblia dice que tuvo un corazón perfecto para con Dios, pero mire el pecado que cometió, ¿no? Entonces, eh, Pedro, tremendo apóstol del Señor y todo eso, pero al final lo traicionó, ¿no? Digo, lo negó. Entonces, nos muestra eso para que nosotros veamos de que así como ellos siendo personas con sus debilidades, con sus fortalezas, lograron mantenerse y en el momento que tuvieron que enderezar su camino lo hicieron y en el momento que tuvieron que arrepentirse se arrepintieron y cambiaron, ¿no? Entonces, porque si imagínense si la Biblia fuera una narración de solo fortalezas y habilidades y de hombres intachables, uno diría, no, pues qué chance tengo yo que soy, como decía... ¿Quién era que decía que la boca, que era inmunda la boca y que al final, creo que era Jeremías, ¿no? Isaías. Entonces, Isaías, bueno, termina en Ías. Entonces, pero por ahí anda el asunto, ¿no? Entonces, en la memoria, para muchos Salomón pudo haber sido un buen rey, en la memoria, ¿no? De acuerdo a lo que vimos ahora, las fortalezas que tenía, pero al final lo que quedó registrado en la historia es que Dios se enojó con él. Eso es lo que queda al final registrado en la historia, ¿no? Dios se enojó con él, ¿por qué? Por desobediente. Entonces, ¿y eso en qué aplicaría a nosotros? En lo personal lo podemos aplicar, ¿no? O sea, nosotros muchos podremos ser buenas personas o por lo menos creer que somos buenas personas o por lo menos aparentar ante los demás que somos buenas personas, pero aquí lo que importa no es lo que los demás piensen, sino lo que piensa Dios, ¿no? O sea, porque sí, o sea, yo creo que ustedes y yo conocemos gente que uno dice, uy, qué buenas personas son. Pero al final uno sabe en el fondo que no son buenas personas, sino que aparentan serlo, pero ustedes saben que Dios no puede ser burlado. Ok, Usted, entonces, sí. algunas personas usan esa historia para justificar lo que hacen, porque ellos dicen, si David pecó, si pecó Salomón, el rey Salomón que tenía tanta sabiduría, ¿cómo no pecamos nosotros? Sí, sí, puede ser. Lo que pasa es que la diferencia es que ellos pecaron, pero se arrepintieron, ¿no? O sea, ese es el asunto. Por ejemplo, en el Sí. caso de David, y es lo mismo, el ejemplo que hemos puesto alguna vez de Saúl con David. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? La desobediencia. ¿Y cuál fue el pecado de David? Haber pecado con Betsabé. Pero digamos, ¿cuál fue el pecado con nombre propio? Desobediencia igual. Desobediencia. No. No, Adulterio. la lujuria. Fornicar. pues es que imagínese la colección. O sea, David empezó primero teniendo pensamientos impuros, ¿cierto que sí? Después deseó a la mujer del prójimo. Bueno, Después adulteró, digámoslo, porque o fornicó, como le quieran llamar. Después asesinó. O sea, no fue uno, ni dos, ni tres, fueron cuatro y quién sabe, y puede que se me quede alguno más ahí, ¿no? Entonces uno diría, pastor, y toda esa cantidad de pecados de David contra el pecado de Saúl que fue que desobedeció, porque acuérdate que el pecado de Saúl fue que lo mandaron a que arrasara un pueblo y al final él no hizo caso, sino que trajo prisionero al rey y todo eso. En lo humano uno diría, ¿cuál pecado más fue peor que de los dos? ¿Cuál de los dos pecó más? David. Obviamente que los dos pecaron, porque pecado es pecado. Pero uno diría, wow, no, no, así como me lo pone Pastor, el pecado de David fue mucho más terrible que el de Saúl. Pero el problema no es cuál pecado fue más tremendo que el otro, sino es ¿qué pasó después de que ellos reconocieron o por lo menos les hicieron ver su pecado? Ustedes saben que David se arrepintió y David pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó y todo eso, pero Saúl nunca se arrepintió. Ujú.
Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, usted puede haber matado a una persona, pero si usted se arrepiente de corazón y se humilla a Dios, Él lo perdona. Pero usted puede haber dicho una mentira y usted nunca se arrepiente, pues obviamente, si nunca se arrepiente, nunca va a pedir perdón, y si no pide perdón, pues nunca va a ser perdonado. Esa es la realidad. Ok, entonces, bueno, vamos a enfatizarnos en dos errores básicos de Salomón como para ir viendo lo que Milena decía ahora. O sea, ¿por qué la gente vuelve atrás? O sea, vamos a utilizar el ejemplo de Salomón precisamente para responder a esa pregunta que ella hacía. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que falla ahí? Pero vamos a ir viendo algunas cosas que vivió Salomón y que nos sirvan, ¿no? Entonces, Salomón tuvo dos errores básicos, tuvo muchos, pero dos errores básicos, ¿no? Y digamos lo que podría explicarnos también por qué muchos grandes siervos han caído, ¿no? O sea, algunos que son, algunos más visibles que otros, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, hay grandes siervos, hablando ya de siervos ahora, de grandes líderes cristianos, que caen, algunos son más visibles que otros ni cuenta se da uno porque no son tan populares. Pero al final, pensemos en estos dos errores básicos de Salomón. El primero, obviamente, que está en Primera de Reyes 3:1 que dice que Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó a la hija del Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acaba de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Entonces, primer error de Salomón, ¿cuál fue? Se unió con mujeres que no eran del pueblo de Dios, ¿cierto? O sea, ese fue el primer error de él. Ahora uno diría, pastor, pero ¿por qué lo hizo? Bueno, es que pues él lo hizo con digamos, fue una maniobra estratégica, digámoslo ahí. Él dijo, no, yo me caso con la hija del faraón y eso me garantiza la paz de Israel con Egipto, digámoslo así, o sea, que no nos vayan a atacar, digámoslo así. ¿Por qué? Porque pues yo estoy casado con la hija del faraón, ¿cierto de sí? Entonces, ¿era una buena intención, sí o no? Sí, claro. Sí. 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 Era una buena intención, pero como esa intención no estaba alineada al plan de Dios, al final, ¿cómo se convierte una intención que no esté alineada al plan de Dios? Un Un estorbo. pecado. En un estorbo, ¿no? Acuérdense que lo hemos repetido varias veces. Las buenas intenciones, si no están alineadas a la voluntad de Dios, se convierten en un estorbo. ¿Y cuál es el ejemplo que siempre ponemos? El de Pedro, ¿Cuál es ese, Pau? cuando le cortó la oreja al guarda para que no se llevaran a Jesús. Ah, no, no, ese, no Cuando le propiamente ese. dijo, Sí es Cuando si le yo Pedro. no dijo, voy, le dijo, El cuando de le Sara, dijo que no fuera a que Jerusalén. Pero el de Sara, bueno, sí. pastor, ¿Cómo, Mari? el de Sara. Ah, el de Sara, puede ser también, pero usando el que puso Pau de Pedro, ella le pegó a la mitad, puso el nombre. Bueno, también, digamos, lo que Pedro hizo, que él le bajó la oreja al guarda ese, tal vez la intención no era mala en el sentido de que él quería defender al Señor, pero al final eso, más bien el Señor lo regañó. Pero ustedes se acuerdan, que ya lo mencionaron por ahí, que cuando Pedro le dijo al Señor que no fuera a Apártate, Jerusalén, Satanás. que no fuera a Jerusalén, ¿se acuerdan? No Ujú. vayas porque te van a matar, y que el Señor le dijo, no, apártate, Satanás, porque es que estás hablando de parte tuya, no de Dios, ¿me entiendes? La intención de Pedro era muy buena, era por amor a su maestro, guardarlo de que no le hicieran daño, pero cuando eso no está alineado a la voluntad de Dios se convierte en un estorbo. En este caso de Salomón, la intención era buena y estratégicamente era muy buena, o sea, para que hubiera paz. Pero acordémonos que en Deuteronomio 7, del 1 al 4, entre las cosas que el Señor le prohibió al pueblo cuando le dijo, ustedes cuando vayan allá, no se mezclen, no se mezclen. O sea, no hagan alianzas, no den sus hijas para que se casen con pueblos extranjeros, nada, eso estaba prohibido. Y entonces esa era pastor, una desobediencia, ¿sí, Oscar? eh, una vez estaba viendo un video acerca de ese tema de Pedro cuando le dijo eso a Jesús. Ujú. Y el que estaba diciendo el video dice que Pedro había sido poseído por Satanás. Dice, ahí apagué eso de una vez. Sí, hay gente que cree que el Señor le dijo a Pedro, apártate, Satanás, que Pedro estaba endemoniado. ¿Alguien sabe a qué se refería el Señor cuando le dijo apártate, Satanás? Sí, que no fuera, que no interfiriera él. Pero ¿por qué le dijo así, apártate, Satanás?
Porque Satanás es el que interrumpe, no realmente es el diablo, pues. ¿Cómo así? Porque él ¿Satanás y el diablo no es el mismo, Elsa? O sea, de que es que no recuerdo bien la palabra que le quiero decir. es porque Satanás buscaba estorbar el plan de Jesús, ¿no? De morir por todos Estorbar. nosotros. Es que Correcto, el gracias. tema ahí es que cuando él le dice a Pedro, apártate Satanás, porque le está diciendo a Pedro, ¿no? Es porque, acuerden que todo lo que no viene de Dios, todo lo que no viene de Dios, o lo que no viene de Cristo, es lo que nosotros conocemos como ¿cómo se le conoce lo que va en contra de Cristo? Anticristo. Anticristo. Entonces, acuérdense que en algunas cartas de los apóstoles decían, es que ya han aparecido muchos anticristos por ahí. Y entonces algunos pueden decir, pero ¿cómo? No es que el anticristo viene en la gran tribulación y allá. No, lo que pasa es que sí, ese anticristo es el personaje visible, tal, tal, pero toda persona que vaya en contra de Dios, en contra de Cristo, es anticristo, ¿no? O por lo menos tiene el espíritu del anticristo, digámoslo así. Es como Jezabel esa que a veces dicen, es que en esa iglesia está el espíritu de Jezabel. No es que esté Jezabel ahí, sino que quieren decir que hay personas que tienen esa misma actitud o mujeres que tienen esa actitud de ser rencorosas y entonces les dice, uy, tiene el espíritu de Jezabel. Entonces cuando él le dice, apártate de Satanás, es porque eso que Pedro le estaba diciendo iba en contra de los planes de Dios, era algo antiplan de Dios, digámoslo así. Y todo lo que vaya en contra de Dios, pues uno lo caracteriza como Satanás o como anticristo, como lo que sea, pero no es que Pedro estuviera endemoniado, sino que él estaba hablando desde su punto de vista natural, no desde el punto de vista espiritual, pero no es que estuviera endemoniado, sino que quiso ilustrar de que eso que Pedro había dicho no venía de Dios y lo que no viene de Dios, pues ¿de quién viene? Pues del otro lado, ¿no? Básicamente, pero no era que estuviera endemoniado. Ok, entonces, insistimos, bueno, la intención de Salomón pues era buena, era una intención buena, pero obviamente como no estaba en Dios, digámoslo así, porque si él hubiera tenido su fe en Dios, él no tiene por qué hacer esas alianzas para proteger al pueblo, ¿me entiendes? O sea, él porque tiene que ir a casarse con la hija del faraón para proteger al pueblo de Israel, si Dios lo protegía. Entonces, eso quería decir que no tenía plenamente su confianza en Dios, ¿no? Entonces, y además, pues no fue solo la hija del faraón, ¿no? Primera de Reyes 11:8 dice, pero el rey Salomón amó además de la hija del faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, las de Amón, las de Edom, las de Sidón, las ajeteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel que no se llegaran a ellas. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como sí lo fue el de su padre David porque Salomón siguió a Astoret, rey de los Sidonios, y a Milcom, ídolo. Bueno, el caso es que iba a decir se volvió un desmadre, pero no lo voy a decir. Entonces, y además dice el versículo 7, edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab. Bueno, un desastre, ¿no? Y entonces uno diría, pastor, ¿y eso en qué aplica a nosotros? Bueno, en 2 Corintios 6:14 dice que yugo desigual no funciona, ¿no? Que es lo mismo que la misma advertencia que le están dando ahí a Salomón. Y eso es bien importante que lo tengamos presente, ¿no? Hay gente que menosprecia ese consejo, que Es yugo un desigual, estorbo, ¿no, pastor? sí, que yugo Sería como desigual un no estorbo. funciona, que yugo desigual no funciona, ¿no? O sea, unir nuestra vida con una persona que no ame a Dios, como dice Milena, aparte, más que un estorbo, eso es destruir nuestra vida, ¿no? Hay gente que no cree en eso, Es un que no, fracaso. que no cree en ese consejo, ¿y me entiendes? Y la gente lo minimiza, sí, es cierto. Y entonces, ¿por qué? Porque mire lo que le pasó a Salomón, o sea, se metió con una mujer, se metió con otra, entonces por darle gusto a ella le levantó su altar, y al final terminó adorando a ese ídolo y terminó acá, entonces lo desviaron totalmente a Salomón. Y si Salomón cayó, como dice al final, siendo el hombre más sabio del mundo, no puede caer uno pues siendo lo que somos, ¿no? O sea, básicamente. Entonces, que hay gente que lo puede desviar a uno, claro que lo puede desviar a uno. Por eso es que la Biblia dice, las malas conversaciones corrompen, las malas conversaciones corrompen. Entonces, es bueno que nosotros no minimicemos ese consejo y tampoco dejemos de darlo a nuestros hijos, ¿no? Básicamente, sean muy selectivos.
Yo, por ejemplo, a mis hijos, yo no sé, o sea, y es algo que podemos hacer también con la gente de la que tenemos influencia, o sea, no vamos a decidir por ellos, pero sí hacerles ver, ustedes sean selectivos, o sea, con quién se meten, con quién deciden, digámoslo, inclinar sus sentimientos, con quién decide caminar, a quién decide escuchar, o sea, hay que ser selectivos, ¿no? Porque hay mucha Pastor, gente que se encapricha, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien iba a pastor, decir algo? sí, es pecado si yo pienso que este Salomón no era tan sabio como dice la Biblia, porque si hubiera sido sabio, ¿por qué se metió tanto problema con tanta mujer? Ahorita vamos para allá, Elsa, no me juzgue a Salomón todavía porque estamos recopilando pruebas apenas. Pero vamos para allá. Les decía que Pastor, es como, sí, señor. que me llama mucho la atención, bueno, con respecto a esto de Salomón, que, bueno, usted lo explicaba, ¿verdad? Todas las alianzas que él realizó con los diferentes, pues, pueblos que habían sido tal vez con David enemigos, y él realizó todas estas alianzas para, pues, mantener la paz hasta cierto punto, ¿verdad? Pero lo paradójico de la historia es que, de una vez que Salomón volteó su mirada hacia ídolos, falsos, hacia dioses falsos, Dios mismo fue el que le levantó un adversario, que dice que está escrito así, ¿verdad? Entonces, a las finales, esa paz que él quería mantener en lo natural, Dios mismo, una vez que él se reveló, eh, se vio, se vio amenazada paradójicamente, por el mismo Dios que era supuestamente en el quien él confiaba. Sí, que ahí donde se comprueba ahorita que Juan Pablo pone el tema, no sé si escucharon el programa de radio el domingo donde hablábamos de la paz de Dios, que sí, él se aseguró de tener la paz de este mundo. ¿Cuál es la paz de este mundo? La ausencia de conflictos, ¿no? Dice, mientras uno no tenga conflictos con nadie, uno dice, estoy en paz. Es la paz que este mundo nos da, ¿cierto? Pero ahí donde dice el Señor que dice, no, yo les doy una paz que no es esa. La verdadera paz de una persona, ¿cuál es? Tener una relación con Dios. Esa es la única y verdadera paz, ¿no? Y ya lo demás, pues qué bueno sería que uno tenga paz con uno mismo porque tiene una buena relación con Dios y que alrededor no hayan conflictos y todo eso, que es complicado, ¿no? Porque en el momento en que uno ya se enrola en el ejército de Dios, pues como estamos en un sistema anticristiano, pues los conflictos externos no van a faltar, ¿no? O sea, eso es una realidad. Pero bueno, les decía que hay gente que no atiende este consejo de que el yugo desigual no funciona y a veces se encaprichan, ¿no? O sea, y tratan como que más bien obedece a caprichos, ¿no? Sí, de hacer creer pues que no, que uno lo cambia, que yo lo voy a cambiar, que bueno, que no, yo estoy bien parado, yo tengo mis principios bien puestos y no, a mí no me va a afectar, más bien yo lo voy a cambiar o la voy a cambiar. Bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Pero nada más tengamos presente que Salomón, que no es que no haya tenido sabiduría, Elsa, ahorita vamos para allá, porque sí la tuvo. Acuérdate que venía gente de mucho lado a escucharlo hablar, nada más. ¿Se acuerdan de una reina que vino de dónde? De De un pueblo Sama, Chava, De Saba. de Saba. De Saba, ¿no? ¿Se acuerda Ujú. que la señora vino, recorrió una cantidad de distancias solo para escucharlo, nada más? Entonces, que tenía sabiduría, sí la tenía. Pero acuerden, bueno, mejor no me adelanto porque para allá vamos. Entonces, pero es eso, ¿no? Entonces, el primer error de Salomón, ¿cuál fue? Pues básicamente unirse su vida a mujeres que no eran del pueblo de Dios, en franca desobediencia a Dios. Ese fue el primer error que cometió. Y el segundo error fue este, ¿no? eh, Volver a Egipto. Imagina que Primera Reyes 10:28 dice, y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos, venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150, y así lo adquirían por mano de ellos todos los reyes de los Eteos y de Siria. Entonces, Salomón dice que entraba y salía de Egipto, o por lo menos mantenía negocios con ellos, y entonces consultaba y hacía, bueno, todo eso, ¿no? Ahora ustedes podrán decir, pasó, pues si se casó con la hija del faraón, pero bueno, él se casó con otro propósito, pero aparte de eso, había mucho comercio ahí, ¿no? Entonces, eso tiene su mensaje espiritual, porque acuerde que Egipto obviamente era un gran aliado y socio comercial de Salomón, y entonces él negociaba mucho con ellos. Pero Egipto tiene un significado tremendo para nosotros, ¿no? O sea, Egipto simboliza esa vida de esclavitud como tal, ¿no? Entonces, cuando uno habla del Egipto espiritual de uno, pues es esa vida que nosotros llevamos en pecado, ¿no? O sea, el mundo, llamémoslo así, ¿no? Entonces, básicamente. Entonces, Salomón, aparte de que se enroló con mujeres que no eran del pueblo de él,
entraba y salía a Egipto cada rato, ¿no? Entonces, en nuestra vida, hacer eso que hizo Salomón, pues simboliza estar coqueteando con el mundo, digámoslo así, ¿no? Coqueteando con esa pasada manera de vivir, ¿no? Y por eso es que en la Biblia dice, en cuanto a aquella pasada manera de vivir, pero la Biblia obviamente se refiere a que ya no estamos allá, ¿no? Porque es pasada manera de vivir. Pero hay gente que ha dejado esa vida, pero nunca han dejado de tener contacto, ¿no? O sea, básicamente entran, salen y todo ese asunto. Entonces, o cuántos cristianos, o por lo menos personas que se dicen que son cristianas, que uno sabe que tienen ese coqueteo con la parte mundana, ¿no? O sea, o cuánta gente que se dice que es cristiana y no dejan ciertas cosas como de tomar un traguito de vez en cuando, hasta algunos hasta fuman, ¿no? Hay iglesias donde se permite que la gente fume y todo ese asunto, ¿no? Entonces, eso va generando que la gente se vaya desligando. Acuerde que principios que manejamos en la iglesia, ¿no? El que piensa como antes, tarde o temprano vivirá como antes, el perro vuelve al vómito, la chancha al barro, otra vez. Entonces, es cuestión de que lo que uno prueba en la mente, uno lo desea. Entonces, hay cosas que uno no ha erradicado de su mente y todavía están ahí, las sigue uno anhelando, pues tarde o temprano uno va a querer ir en pos de ellas, ¿no? Entonces, comienza uno a ver gente que sin razón ya no quiere ir a la iglesia, ya no van. Algunos ya ni van o van un domingo al mes ¿me entienden? Entonces, cosas de esas, ¿no? Entonces, eh, ya los fines de semana, yo conozco gente que antes iba mucho ya, bueno, ya no se congregaban y tal, y ahora ya los domingos más bien son para ir a jugar fútbol con la familia, bajo la mampara o bajo decir que no, es que eh, digamos, hay que disfrutar a la familia, porque Dios y la familia, bueno, una cantidad de cosas tratando de justificar. Acuérdense que uno justifica cuando uno está haciendo algo, ¿no? Ahora se dirán, pastor, y entonces es malo que uno disfrute con su familia un fin de semana. No es malo, está bien, pero siempre hemos dicho una cosa sin dejar de hacer la otra, ¿entiende? Entonces, Correcto. de eso se trata, ¿no? ¿Alguien iba a decir algo? No, cierto, le digo, es cierto eso. Ok, o por lo menos esos cantantes por ejemplo, pensemos en el ejemplo más reciente de este Daddy Yankee, por ejemplo. Ustedes vieron todo el alboroto que se armó porque que Daddy Yankee, que se volvió cristiano, que yo no sé qué, un alboroto. Yo ni le di pelota a eso, porque yo dije, Mira, eso es cuestión de tiempo, nada más. Y ahorita que ya dicen que no, que ya volvió otra vez al reggaetón, te digo, "Bah, nunca salió de ahí, realmente, ¿no? ¿Entiendes? Nunca salió de ahí. Por ejemplo, Yuri duró un tiempo ahí alejada, pero eso no da plata, ¿entiendes? Y ahora sí, ya la volvió, excusa es de que ese es ahora, el trabajo de ella. ahora ya volvió a su maldita primavera, entonces, bueno, está Ujú. bien. Entonces, pero esa es una realidad, ¿no? O sea, entonces, por eso es que el Señor dice, ya saliste de ahí donde te costó salir, bueno, acuérdate siempre, no vuelvas atrás, no regreses de donde Dios ya te sacó, o sea, donde ese lugar donde sabemos que fue terrible, que no fue mal. Entonces, ¿por qué vamos a querer volver allá? ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que uno debería valorar. Pastor, Pastor. y también es como dice usted, que se ven con esa comodidad o que creen que tienen ya el poder y toda la negociación como Salomón. A veces se cansan también de eso, de estar bien, ¿no? Se cansa uno Sí, de sí, estar la, bien. la gente se cansa de estar bien, eso es una realidad. Y por ejemplo, lo que decía Milena es que sí, a veces, qué terrible es, y el Señor sabiendo eso, por eso les decía ahorita que Él le decía a la gente en Deuteronomio que no se olvidaran nunca de Él, porque cuando uno empieza a irle bien y todo eso, es una reacción natural creer que uno es carga, ¿no? Como dicen aquí que uno es el mero mero, ¿no? Y entonces, bueno, obviamente yo no sé si ese fue el caso de Salomón. En el caso de Salomón, él tenía tantas cosas, pero él quiso ir más allá todavía, ¿no? Y no tuvo su fe plenamente en Dios y por eso hizo esas alianzas y al final esas alianzas llevaron a otra cosa. Y lo mismo de David, ¿no? Que empezó con la pirada, eso lo llevó al otro, al otro, al otro. Entonces, un pecado lleva a otro y el otro lleva al otro, ¿no? Hay gente que le pasa eso, hay gente que hoy en día tuvieron su buena época de servicio y bien ponchaditos, bien metidos y entran como en un relax ahí, como ya, como creyendo que en el servicio al Señor hay niveles, ¿no? Es que yo ya estoy a otro nivel, ¿no? No, 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 de eso no se trata.
Pero Sí, bueno, pero lo que pasa, pastor, ¿perdón? Pastor, es, ajá, pa- lo Sí, que yo, lo que yo pienso, ajá, lo que pasa es de que Salomón al unirse a esas mujeres, él fue uno con ellas, porque sí, así dice la claro. palabra, ¿verdad? Sí, sí, es una realidad. Entonces, por ¿Qué iba a eso decir, fue que se... Marquito, iba Sorry. a decir algo? yo, digamos que me parece, no sé, digamos que el engaño es muy sutil para gente que sabe mucho, digamos, como Salomón, como David. Este, digamos, jamás los van a atacar de frente así, digamos, el diablo, sino que sutilmente le va entrando, pastor. Porque el mundo espiritual también está inmerso, digamos, en Egipto, cuando las serpientes, que también le convierte en serpientes, ¿se acuerdan? Ujú. Y la de Moisés se come a las otras dos. Quiere decir que también el mundo espiritual se mueve ahí, ¿no? Claro, claro. Es que acuérdense que creo que en estos días lo vimos, no me acuerdo dónde, que cuando hablamos de no ignorar las maquinaciones del enemigo, ¿no? El enemigo tiene lo suyo, el enemigo tiene su poder, por eso es que habían no des lugar. Por ejemplo, en el caso de Salomón, de David, cuando él miró a la mujer ahí, que fue atraído, ¿cierto? Pero él tenía la salida también, o sea, huir, como el caso de José, ¿se acuerdan cuando José trató de seducirlo a la mujer de Potifar? Pues, ¿qué tal que José se hubiera quedado ahí y dijo, no, no, yo resisto, porque Señor está conmigo? Bueno, no, ya estaríamos leyendo otra historia de José, ¿no? No, no, el hombre dijo, no, yo salgo corriendo de aquí, yo para qué me voy a quedar ahí, para qué, ¿me entiende? Entonces, pero al final sabemos que David cayó. En el caso de Salomón, pues obviamente lo que dice Elsa es cierto, o sea, imagínate que no solamente la hija del faraón, sino que toda esa cantidad de mujeres y claro, cuando uno dice que el que se une al Señor uno es con él, el que se une con una ramera, ¿qué pasa? Pues uno es con ella también, ¿no? Entonces, claro, aunque él no creo que la intención de Salomón hubiera sido desde un principio decir, no, me voy a meter con todas estas mujeres porque quiero dejar a Dios, no creo que esa haya sido su intención, pero a veces caemos en ese exceso de confianza y creer, al mejor estilo de Pedro, ¿no? Señor, a donde tú vayas yo iré. Y el Señor le dice, no, hombre, si al Hijo del Hombre lo van a lastimar, lo van a matar y las ovejas se van a dispersar. Pues se dispersarán ellas, pero yo no, yo te seguiré a donde tú vayas. Y ¿me entiendes? Ese exceso de confianza de Pedro al final lo llevó a un sitio donde él no debería haber estado. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces al final... Bueno, con el comportamiento de Salomón se confirma lo que había dicho Jeremías allá en 17:9, cuando dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pues yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, ¿no? Entonces, es engañoso el corazón, o sea, cuando habla del corazón, pues obviamente ya ustedes saben, no se refiere a eso, se refiere a los sentimientos y a los pensamientos, en este caso más los sentimientos, ¿no? Por eso es que uno no debe medir por sentimientos porque los sentimientos engañan como tal. Entonces, bueno, aquí está, por ejemplo, lo que decía Elsa ahorita. eh, cua- Hemos estado hablando de que un buen principio no garantiza un buen final. Acuérdense de eso. Salomón empezó bien, al final terminó mal. Imagina esto que es bien curioso. Salomón arrancó pidiendo sabiduría y terminó mal por falta de sabiduría, ¿no? Que era lo que Elsa decía ahorita. No es que no la haya tenido, Elsa sí la tuvo, pero la perdió, ¿no? La perdió precisamente porque acuerden que la sabiduría tiene dos fuentes, ¿no? O la sabiduría viene de Dios, o también hay otra sabiduría que es natural y que dice la Biblia que la que no viene de Dios es ¿qué? Animal, diabólica, ¿me entiendes? Ah, Entonces, al sí. final él comenzó pidiéndole sabiduría a Dios y terminó mal por falta de sabiduría. Él empezó con mucha humildad, porque él empezó muy, muy humilde. Cuando el Señor le dijo, pídeme lo que quieras, él le pidió sabiduría, es muy humilde. Entonces arrancó con mucha humildad y al final terminó con mucha vanidad, porque él mismo lo dijo en Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿no? Empezó amando a Dios, porque realmente Salomón al principio amaba a Dios, al punto de que Dios le dio una cantidad de privilegios, que ahorita los vamos a ver. Empezó amando a Dios y al final terminó amando a muchas mujeres. Empezó construyendo el templo de Dios y al final terminó edificando una cantidad de altares ahí para una cantidad de ídolos, ¿no? Entonces, miren que en muchos temas empezó bien, pero terminó mal, ¿no? O sea, entonces aquí, y al final, eso que hizo bien al principio
esas cosas no se tienen en cuenta. Ahora ustedes me dirán, pastor, pero Salomón se perdió, ¿sí o no? Bueno, yo no tengo la respuesta, o sea, lo más probable es que sí, por lo que estamos hablando, ¿no? Pero la Biblia no dice exactamente que Salomón, bueno, fue desechado. Bueno, sí, Dios lo desechó. Y si nos vamos a lo que dice que el final de él fue que Dios se enojó con él, pues uno podría pensar que sí. Entonces, pero hay muchas cosas en las que empezó bien y al final se descuidó, ¿no? Entonces, él no cumplió muchas de las cosas que escribió, porque si nosotros, por ejemplo, nosotros queremos lecciones de vida, nos vamos, ¿a qué libro nos vamos? Proverbios. Proverbios. A Proverbios. Proverbios, escrito por Salomón, consejos de vida, cómo vivir bien. Y entonces uno diría, pastor, pero él qué, no lo aplicó para él mismo. Sí, es cierto, él no cumplió lo que él mismo escribió. Por ejemplo, él escribió en Eclesiastés 7:8, dice que mejor es el fin del negocio que su principio. Eso no aplicó Ujú. para él no. Entonces, básicamente, este ejemplo de Salomón nos daba una enseñanza muy buena de que la lucha que nosotros tenemos que lidiar es una lucha de todos los días, ¿no? Todos los días. Ya mañana, ahora nos acostamos a dormir y ya lo que luchamos hoy, lo que ganamos hoy, ya mañana ya no es tenido en cuenta. Hay que volver otra vez a estar alertas, perseverar, mantenernos todos los días, ¿no? Básicamente, y para eso es que el Señor nos ha dado las armas que nos ha dado, ¿no? Entonces, hay varias cosas aquí, enseñanzas de Salomón que estamos hablando. Entonces, un buen principio no garantiza un buen final, ya lo vimos. ¿Qué más de Salomón? Bueno, esto que está aquí, los dones no garantizan santidad. Es una realidad. Salomón tuvo muchos dones, muchos. El principal, obviamente, la sabiduría que le fue dada. Eh, Fue autor de varios libros, escribió Proverbios, escribió Eclesiastés, escribió El Cantar de los Cantares, fue autor de varios salmos, fue poeta, le cantó a la naturaleza, al amor, la vida. Todos sus escritos de Salomón uno lo lee y están, digamos, impregnados, se caracterizan por una sabiduría que es indiscutible, ¿no? ¿Me Pastor. entiende? Pero al final, termino con este, Oscar, y te doy. Al final, digámoslo, en Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son los sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, ¿no? Eso estuvo en el caso de Salomón, pues muy lejos de ser realidad, ¿no? Porque pues estuvo muy lejos Salomón de vivir todo lo que nos dejó y toda esa enseñanza escrita, pero al final lo que él vivió con sus hechos, que uno lo entiende muy bien en el libro de Eclesiastés, ¿no? Eclesiastés es como un diario de Salomón donde los primeros capítulos muestran todo lo que él tuvo, todo lo que vivió y después comienza como a desahogarse, ¿no? A decir, ¿de qué le sirve a uno todas esas cosas? Vanidad de vanidades, y bueno, una cantidad de cosas que él escribe ahí, ¿no? Sí, Oscar. Creo que se me olvidó. ¿Cómo va a ser posible? Bueno, ahorita que te acuerdas me dices. Entonces, recuerden, ¿no? En el caso de Salomón. Pastor, Sí, señora. sí, el domingo, yo estuve escuchando la prédica, pero ayer, porque yo la escucho los lunes. Y sí, usted habló también del libro de Cantares, y yo digo, ay, ese libro tan feo. Pero de la manera en que usted estaba tratando de explicarlo en lo espiritual, digo yo, bueno, no está tan feo. No, no. Y bueno, yo no sé si vieron que yo me quebré ahí un poquito, porque yo me puse a leer la historia y me imaginé, ¿no? O sea, uno se mete en el personaje y entonces me dolió un poco. Pero bueno, no, no es un libro feo, Elsa, es un libro de amor, es, es una historia de amor. Pastor, Sí, es que señora. me queda esta pregunta cuando decimos que el corazón es engañoso y que es el corazón, como tú dices, principio de pensamientos, principio de sentimientos, todo eso es lo que. Entonces, cuando dice uno, bueno, camina por principios, entonces al fin que si el corazón es engañoso y si es principio de, entonces, ¿cómo sería? Camina por principios. Entonces, Es que el acuérdate, corazón tenemos es que irlo renovando, cambiando la información. Entonces, ¿qué sería ahí? Ujú. es ¿Sí me que, digamos, entendiste? sí, sí, más o menos. Es que, digamos, el corazón, acuerden que el corazón puede ser principio de sentimientos o pensamientos, ¿está bien? Si estamos hablando de sentimientos, pues nosotros sabemos que no hay nada más engañoso que los sentimientos, ¿no? O sea, si uno se deja hallar por los sentimientos, puede cometer,
muy malas decisiones y puede cometer errores que después le cuestan a uno muy caro. Entonces, por eso no se debe confiar uno por los sentimientos. Entonces, se da uno a los principios. Entonces dice, pero entonces si corazón es principios, ¿por qué pueden ser engañosos? Bueno, depende del principio. Por eso es que la Biblia le aconseja a uno, hey, no pongas fundamento sobre fundamento. ¿Por qué? Porque te vas a confundir. Por ejemplo, si yo tengo en mi mente un concepto de lo que es el amor, entonces a mí lo que me enseñó el mundo, ¿qué es el amor? Cuando una mujer me da una demostración de amor, es porque al final decide tener sexo conmigo. Eso es lo que me enseña el mundo, ¿no? Esa es la demostración de amor, que por eso es que se hablan de la prueba de amor. Eso me enseña el mundo. Pero después viene los principios de Dios y me dice, no, no, eso no es amor. El amor todo lo puede, todo lo resiste, el amor es respetarse, el amor es primeramente el amor de Dios, la esencia del amor y el amor fileo, el fraternal, el que no hace daño, el que no lastima. Entonces, yo tengo que decir en mi mente, bueno, al fin, ¿qué concepto de amor dejo? No puedo tener los dos ahí porque en el momento en que yo necesito recurrir a mi mente para tener una idea del amor y tiene esos dos ahí, entonces se va a confundir y entonces me puedo engañar porque ¿cuál se va a imponer? El que sea más fuerte y que al final yo anhele usar en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que aconseja la palabra? Es no ponga fundamento sobre fundamento, arranque el que tiene y siempre el que es, para que cuando usted tenga una referencia del amor, pues sea ese, el amor de Dios el que prime. No, no estés ahí divagando entre dos cosas. Eso es como la gente que le pregunta a uno algo, ¿no? Hay gente que viene y le pregunta a uno algo y después uno se da cuenta que fueron a preguntarle lo mismo a otra persona. Te dice, pero mira, entonces, ¿para qué me pregunta? ¿Por qué? Porque andan buscando quién les dice lo que quieren escuchar, ¿me entiendes? Entonces, al final se van a engañar, porque al final van a hacer no lo que otra persona les diga, sino lo que ellos a la larga quieren hacer, ¿me entiendes? Entonces, esa es una realidad. Pero Pastor, bueno, ya el me caso, acuerdo. ¿ya se acordó, Oscar? Hágale. Sí, ok, que te estaba mencionando que Salomón tenía muchos dones, ¿no? Ujú. Y la pregunta es, o sea, si una persona, digamos, que está apartada de Dios, digamos que tuviese un don de sanidad, esa persona lo puede utilizar o está siendo apartada, no le funciona el don. No, lo que pasa es que cuando estamos hablando de los dones que Salomón tenía, porque él los tuvo en su momento. O sea, no es que él al final de sus días, no es que él seguía teniendo sus dones. Precisamente él perdió. Por eso estamos hablando allí de que él empezó y por buen tiempo tuvo el don de la sabiduría y la ejerció bien, porque tomó buenas decisiones, Dios estuvo con él, la gente venía a escucharlo, pero con el tiempo, cuando empezó a caer, a enredarse y todo eso, porque no crean que esto fue al principio del reinado de Salomón. Ahorita lo vamos a ver, que esto fue ya en el ocaso, ¿no? Cuando ya estaba viejo, que se enredó con todas esas mujeres, entonces él perdió el don de la sabiduría. Por eso dice ahí que él al final terminó mal. ¿Por qué? Porque ya no tenía el don de la sabiduría. Es más, terminó mal por falta de sabiduría. ¿Entiendes? Al principio él tenía un don, algo que lo caracterizaba era el amor que tenía por Dios, pero al final terminó más amando a las mujeres. Entonces, no, ya cuando uno termina, digamos, contestando la pregunta de Oscar, que si una persona apartada de Dios puede seguir ejerciendo los dones, eso no es. ¿Por qué? Porque ¿qué es un don? Es Una un regalo. capacitación. Una sola. A ver, Elsa, Un ¿qué es? regalo, papá. ¿Un regalo? ¿Qué más? ¿Alguna otra Pastor, definición? dice que los dones son irrevocables. Ahorita vamos a hablar de eso, pero primero definámoslo. Es una capacitación de Es una parte de Dios. capacitación espiritual o un regalo, como dice Elsa, pero los dones son capacitaciones, o sea, uno por medio del Espíritu Santo de Dios, por medio de él recibe uno capacitación, digámoslo, para hacer ciertas cosas. Entonces, por eso, la única manera de ejercer los dones, Oscar, es que uno tenga aquel que te los da, ¿no? Que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando una persona no tiene el Espíritu de Dios y uno le ve hacer dones, lo más seguro, lo más probable, primero que eso no venga de Dios y entonces dejan de ser dones y segundo que sean imitaciones, ¿no? Por eso tú ves esos charlatanes, esos pastores, líderes, o apóstoles, profetas, que Dios no tiene nada porque predican un evangelio que no es de Dios y comienzan a hablar una cantidad de lengua de rapa, pa, 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 pa. Eso no es un don, eso es una imitación, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, ahora que Oscar habló de eso de los dones de sanidad, que Sí, este jueves
sanidad y yo no sé qué, y vamos a hacer milagros de sanidad este jueves de 8 a 10 en tal lugar. Lo primero que todo, los milagros, los milagros de Dios no tienen horario, ¿no? Ni precio, pues, para que hay que pagar la entrada. Porque créanme que si una persona tuviera el don de sanidad, pues váyase para un hospital y sane todo el que esté ahí, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, la respuesta, Oscar, es no. O sea, una persona que no tenga una relación con Dios o que esté apartada de Dios, lo que haga no se le podría llamar que son dones espirituales, ¿no? O sea, son imitaciones o algo así. ¿Por qué? Porque si no está en la presencia del Espíritu Santo de Dios, no puede haber don porque Él es el que da el don. Él es el que lo da. Eso pensé, pastor, pero un Ahora eso, evangélico me dice lo ahora eso que contrario. mencionaron de que que los dones son irrevocables, pues la respuesta está ahí mismo, ¿no? O sea, ¿qué es algo irrevocable? Que no se puede quitar. Que no se puede quitar. Entonces, eso, imaginen que a una persona le entrega su vida al Señor y el Señor le da el don de la enseñanza de la palabra y entonces dura enseñando la palabra y todo eso. Después cae en pecado, se aparta de Dios, no quiere saber nada de Dios y entonces diga, pero yo todavía sigo enseñando la palabra, ¿no? Entonces, ¿me entiende eso? Mm, es ya más, es como más, sí, como dice Milena, es más religiosidad que nada como tal, ¿no? O sea, entonces los dones sí son revocables. ¿Por qué? Porque el don permanece en la medida en que permanezca el Espíritu Santo de Dios, que es el que lo da. Y si el Espíritu Santo de Dios no está, pues no hay don. O sea, entonces sí se puede quitar. O por ejemplo, como alguna vez alguien me dijo, es que tal persona, él fue pastor hace mucho tiempo y se apartó, pero él sigue siendo pastor. ¿Por qué? Porque el don es irrevocable. No, tampoco, o sea, no caigamos en esos excesos, ¿no? Como tal. O sea, los dones sí se revocan. ¿Por qué? Porque la presencia ¿sabes quiénes creen en eso de que los dones son irrevocables? La gente que cree que la salvación no se pierde, que el Espíritu Santo de Dios nunca se va. Haga uno lo que haga. Y eso es una herejía, ¿no? Como tal. No, pastor, porque mi amiga Erika dice que el que es pastor, aunque ya no sea pastor porque está en el pecado, él sigue siendo pastor. Y ella sí cree que la salvación se pierde. Bueno, pero entonces tiene un conflicto tremendo ahí porque sí, porque tú, por ejemplo, viendo una persona, tú o ustedes, cualquiera, una persona que fue pastor y que ahora anda en pecado y que uno diga, es que ese es mi pastor. No, güey, ¿me entiendes? O Pastor sea, es un llamado, ¿no? sí, pero entonces ella tiene un conflicto en la cabeza tremendo, porque si cree que la salvación se pierde es porque cree que uno pierde el Espíritu Santo se puede ir. Y entonces una persona que, además de eso del pastoreo, pues eso es una discusión muy tremenda. Yo pienso que a uno lo que lo hace pastor es las ovejas, ¿no? O sea, yo no, imaginémonos en lo natural. En lo natural, ustedes se imaginan que haya un pastor en lo natural, pues un pastor de esos de campo sin ovejas. No hay pastor. O sea, puede haber, No tendría ¿verdad? trabajo. De repente las ovejas se vendieron, están sin trabajo, No, pues algo sí, así. pero entonces ese pastor, uno le dijera ahí, mira, ¿y qué estás haciendo ahí, no? Pastoreando. ¿Y a dónde están las ovejas? No tengo ninguna, pero estoy aquí pastoreando. Ah, bueno, entonces a lo mejor puede ser que la gente le siga diciendo pastor como título, digámoslo así. Pero acuérdense que a uno lo que lo hace no es el título, sino, es más, los ministerios que el Señor dejó en Efesios, que habla de que a uno instituyó pastores, profetas, eso no son títulos, o sea, la gente cree que son títulos y por eso se pelean por un título. No son títulos, son dones ministeriales, son ministerios, son funciones, son cosas que hay que hacer, ¿me entiendes? A uno no lo hace pastor el título, uno lo que lo hace pastor es el que uno pastoree. A uno no le hace un maestro de la palabra del título, lo que lo hace maestro de la palabra es que uno realmente ejerza, enseñe, ¿no? Como tal, y así los demás. Entonces yo, en lo personal, yo creo que a una persona lo que lo hace pastor, vea, y le voy a poner el ejemplo mío. A nosotros con Milena nos habían nombrado pastores acá en Pavas mucho antes de haber ido a Cartago, mucho antes nos nombraron pastores. Pero nosotros estábamos ahí en la banca, ¿no? Porque pues la iglesia no era tan grande y digamos que el pastor era suficiente, y era más ahí, pero habíamos dos o tres parejas de pastores ahí como de soporte, digámoslo así. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, pastor, ¿y usted cuándo realmente empezó a pastorear? Cuando me fui para Cartago, cuando empecé a tener una responsabilidad, a guiar, a liderar, ahí es donde empecé yo a ser pastor, ¿me entiende? Entonces, no es el título como tal, es la función, digo yo, prácticamente. ¿Por qué era que estamos hablando de eso? Entonces, Porque perdón, los dones sí son pastor, revocables.
Sí, Es como señor. que usted haya estudiado administración y nunca ha hecho trabajo en administración y se vaya a hacer misceláneo o trabajar de chofer de un bus. Eso. Entonces usted dice, ¿usted qué es administrador? Y trabaja no, no, me manejo un bus. Sí, Entonces no me está ejerciendo. hay muchos casos de esos, ¿no? Entonces, o cuánta gente no vemos que son, sí, que son abogados que manejan un carro. Entonces, decir, no, yo soy abogado, pero ahorita estoy de chofer. Entonces me diría, ah, pero el título entonces es abogado, pero lo que hace es, ¿qué es lo que le da de comer a él o qué es lo que le da el sustento? No el título, sino lo que hace, ¿no? O sea, lo que esté haciendo. Pero bueno, por ahí anda la discusión. Pero bueno, sigamos. Entonces, recuerden, los dones no garantizan la santidad. Salomón tuvo muchos dones, pero al final los perdió, digámoslo, con el caminar, pues básicamente por malos caminos. Los años no garantizan la rectitud, como les estaba contando ahorita, prácticamente fue en los últimos años de vida de Salomón cuando fue que comenzó a hacer las peores locuras, ¿no? O sea, y lo leímos ahorita, que estando ya viejo fue que comenzó a levantar altares y todo ese asunto, ¿no? Entonces, a veces, y eso es una constante, Milena me dice acá atrás, es que así son los hombres, cuidado que las mujeres no, ¿no? Entonces, a veces en la vejez se desean y se practican cosas que no se hicieron en la juventud. Entonces uno comienza a ver gente ya mayor, madura, haciendo tonteras, haciendo chiquilladas, como dice uno, ¿no? Y entonces es como muy triste eso. Y en eso nos ayuda. Mire que Salomón mismo escribió, ¿no? Él mismo escribió en Proverbios 16:31, dice, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de la justicia. Y resulta que él en la vejez fue que hizo las peores locuras, ¿no? En Lamentaciones 4:1 también Jeremías dice, como se ha ennegrecido el oro, como el buen oro ha perdido su brillo. Así básicamente eso fue lo que le pasó a Salomón. Entonces Salomón es el típico caso de esa persona que pierde su primer amor, ¿no? Que empieza bien y ya con ese ánimo y todo eso y después como que va perdiendo su primer amor y se va apartando y todo eso. Entonces por eso es que hay que mantenerse. Pero yo les decía que el ciclo de la vida que uno empieza con la niñez, bueno, obviamente nace uno niñez, el adulto, y uno comienza otra vez a bajar a la vejez y uno termina como un niño, ¿no? Eso es en lo natural, pero en lo espiritual uno nunca deja de crecer y por eso Pablo dice, es cierto, aunque el cuerpo por fuera se desgaste, por dentro uno sigue siendo joven y se renueva, ¿no? Como tal, ¿no? Y dice el Salmo 92, dice, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes, aún en la vejez, ¿no? Entonces recuerden, los años no garantizan rectitud, no crean que porque la gente entre más envejece, más sabia o más... No, no, eso no es garantía de nada. O sea, más bien entre más viejo hay que cuidarse más porque entra en la... Y por eso Pablo le decía a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, ¿no? Huye de eso porque empiezan a haber unas pasiones juveniles. Otro cosa con Salomón es que los privilegios no garantizan la responsabilidad, ¿no? Salomón tuvo muchos privilegios. Imagine, antes de nacer se le puso el nombre, se le designó como sucesor de su papá, se le escogió para edificar el templo, se le profetizó que su reino sería de paz y duradero. No hubo otro rey como lo vimos ahora con tanta fama como él. Entonces tuvo muchos privilegios, pero al final esos privilegios no garantizaron que actuara de una manera responsable, ¿no? Básicamente, porque cuando a uno le dan un privilegio de algo, en lo natural pensemos en eso, cuando a uno le dan un privilegio, el mismo privilegio engendra en uno como esa necesidad de responder, ¿no? De no hacer quedar mal a alguien, ¿no? Yo siempre les pongo el ejemplo de mi papá cuando yo salí del colegio, que él pidió una beca a la empresa para que me la dieran a mí para estudiar en la universidad. Y me acuerdo muy bien porque me quedó grabado eso en la mente de la carta que él le mandó a la empresa dándole las gracias por la beca. Y había un párrafo que decía, bueno, daba las gracias y decía, y yo sé que mi hijo no será inferior a este compromiso. ¡Wow! Entonces imagínense qué compromiso me puso mi papá, no solo con la empresa, sino con mi papá, ¿no? ¿Por qué? Porque me dieron el privilegio, me dieron una beca. Y así mismo pasa, dice que el Señor vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a los que sí lo recibieron les dio la potestad, les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando uno recibe ese privilegio, wow, uno dice, no, wow, me dieron un privilegio, entonces tengo que responder bien, tengo que quedar bien con aquel que me está dando el privilegio, ¿no? Entonces, Salomón tuvo muchos privilegios, pero al final eso no le garantizaron que actuara de una manera responsable, ¿no? Como tal. ¿Y qué es lo que hace que uno no responda como debería ser? La soberbia, la altivez, ¿me entiende? Por eso es que Proverbios 16, 18
por Salomón, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Por eso es que es tan delicado la soberbia y la altivez. Qué delicado es eso, ¿no? O sea, hay que cuidarse. Por eso también hay un salmo que dice, guárdame, Señor, de mis pecados ocultos, la soberbia, ¿no? Guárdame de la soberbia, que no se enseñoree de mí, porque la soberbia lo hace caer a uno, pero como dice por ahí un dicho, cae uno como coco de palma, ¿no? Como coco. Sube con una como palma y baja como coco. Entonces, los También. privilegios no garantizan responsabilidad, el poder no garantiza el dominio propio. O sea, no hubo rey en Israel que dominara tanta extensión como Salomón. Los pueblos se rendían ante él aún sin pelear, ¿no? O sea, y para conquistar a veces ni tenía necesidad de armas, o sea, ¿me entiende? El poder que tenía Salomón, pero al final no pudo dominarse él mismo. ¿Me entiende? ¿De qué le sirve al hombre conquistar tantas cosas si no se conquista a sí mismo, ¿no? Entonces, el poder no garantiza el dominio propio. El dominio propio, por eso se llama propio, ¿no? Porque es propio, básicamente, ¿no? Entonces, hermanos, vea, terminando con esto, recuerde, y prácticamente algo de lo que por eso les decía que tenía que ver mucho con la prédica del domingo. Recuerde, en las cosas de Dios, en las matemáticas de Dios, no es como uno arranque, es como uno termine, ¿no? Entonces, el llamado, la invitación es, eh, analice su senda, medite en su senda, haga un balance, asegúrese que va bien. Y si siente que se está desviando, busque al Señor y Él enderezará su camino. Pero hay que cuidarse de llegar hasta el final, o sea, ¿de qué nos sirve tanto, tanto que nos ha costado salir de donde estábamos? Mire lo que vimos allá en la viña el domingo, ¿no? O sea, al final lo importante es que estemos hasta el final, al final de la jornada como tal, ¿no? Y no se trata de cuánto tiempo lleva, si yo llevo 10 años, 5 años, yo voy a cumplir 21 años, ¿de qué me sirve si yo llevo más años que este o el otro lleva más que yo? Si, ¿me entiende? O que este sabe más que yo, ¿no? Aquí lo que se trata es lo que usted conozca de la palabra, entiéndalo y vívalo, eso es lo más importante, ¿no? O sea, que otro sabe más que yo, pues, qué bueno, ¿no? Termino con ese versículo que fue, creo que leí el domingo también en Hebreos 6:10, dice, porque Dios no es injusto, acuérdese para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos, pero sirviéndoles aún. Acuerde, de nada sirve haber entrado a la viña, como decíamos el domingo, si uno se sale antes de tiempo, ¿no? Pero deseamos que cada uno de nosotros, hermanos, muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, porque de eso se trata. Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia harían las promesas. Y ahorita que hablo de la fe y la paciencia, me está acordando de algo que dije el domingo que no sé de dónde lo saqué porque pues, no lo tenía por ahí, pero que habla de la fe y la paciencia. Acuérdate que la fe es la certeza de lo que me espera, ¿no? La fe es la certeza de lo que me espera, pero esa fe yo necesito acompañarla de paciencia porque la paciencia es la que me garantiza cómo manejar esa espera, ¿no? La fe es la certeza de lo que me espera, pero por medio de la paciencia yo puedo llevar bien esa espera, ¿no? Y no desesperarme, porque si me desespero pierdo, ¿no? Pero bueno, por ahí anda el asunto de, acuérdese, no es como empieces, sino como terminan. No sé si Pastor, alguien quiere aportar algo. sí, yo considero que la disciplina también hace que una persona también se aparte, ¿no? Porque para todo uno tiene que tener disciplina prácticamente, ¿no? Hay tres palabras que nosotros insistimos en la iglesia, Oscar, que es, ¿alguien se acuerda cuáles son esas tres que uno debe tener para poder mantenerse, ¿no? Fe, constancia y crecimiento. Bueno, la fe no la hemos puesto, constancia, crecimiento y hay otra que, era fe, no me acuerdo. No, no, no era fe. ¿Verdad? Perseverancia. ¿Cuál es? La Conocimiento. perseverancia. Ah, perseverancia. No, la que está en Primera de Crónicas. Perseverancia, constancia y crecimiento. Sí, perseverancia. Emma, eso está en Primera, lo voy a leer ahí mientras. Está en Primera de Crónicas, Primera de Corintios 15:57, si no me equivoco. Más gracias sean buenas de que nos dan la victoria. Así que, hermanos míos, no, ya sé, firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor. Entonces, la firmeza, la constancia y el crecimiento.
que tiene que ver mucho con lo que decía Oscar de la disciplina, ¿no? Porque la firmeza y la constancia obviamente no se van a lograr si uno no es disciplinado, no está metidito bien en lo que está, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Yo creo que siempre o sea, repasar estas historias de estos siervos de Dios que uno diría, qué complicado es, ¿no? Pues sí, es difícil, obviamente, no es que sea difícil, no es que sea fácil, porque si fuera fácil todo el mundo lo haría, ¿no? Y no tendría chiste, básicamente. La gracia de todo esto es que amerite un esfuerzo de cada uno de nosotros y que cada uno ponga lo mejor de sí para mantenernos y sostenernos, ¿no? Pero bueno, vamos a orar. Regálanos, Oscar, una oración, ¿no? Sí, Perdón, Primera Marquitos, Corintios, ¿qué? 1 Corintios 15:5-8. Gra- Oscar, una oración ahí para despedirnos, bueno. Eh, eh, Padre amado, te damos las gracias por estos momentos que tú nos permites siempre reunirnos y aprender de tu palabra, compartir con nuestros pastores, con nuestros hermanos, aún a la distancia. Siempre nos tienes en cuenta y creciendo en tu palabra, creciendo en el conocimiento. Siempre estamos echando hacia adelante, ¿no? En el camino. Bendigo a nuestros pastores por la paciencia, por la sabiduría, por ese amor que nos tienen. Bendigo a los hermanos también para que puedan seguir creciendo en conocimiento, en amor y en tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que nos bendigas, que nos guardes, que nos prosperes según nuestra alma prospera también, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Feliz noche para Amén. todos. Amén.